Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús. Sin religión, sin dogma, sin doctrina. Solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. La semana pasada estuvimos hablando acerca de dónde salió la idea de construir el templo de Salomón y hoy vamos a hablar del segundo templo. Antes de proseguir con la construcción del segundo templo, considero muy importante que, así como ya estudiamos el origen de Moisés, el constructor del primer tabernáculo o lugar donde Dios habitara, y en el que Jehová nos da las pautas de lo que Él quiere que suceda en ese lugar, para Él poder morar, porque Él no habita en cualquier lugar. Este lugar desaparece y se construye ahora un nuevo lugar, un templo, el Templo de Salomón, un lugar lleno de lujos muy considerados y mucha presencia de Yahweh, donde se nos dice que contenía todos los elementos que Yahweh había predispuesto para el lugar donde Él habitaría, al que ahora Él no solo llama mi morada, sino que ahora la llama mi casa, que bíblicamente significa, aparte de un lugar físico, también se le da un sentido de familia o linaje. Este segundo templo fue una sombra de lo que significaría el cuerpo de Cristo, el Mesías. Y este lujo y esta abundancia que ahí se encontraba representó la abundancia y plenitud que tendría todo aquel que habitaría en él. Pero este templo fue destruido y saqueado, indicándonos que si descuidamos nuestra vida espiritual, también seremos saqueados y destituidos de la gloria de Yahweh. Historia del segundo templo. Ahora aparece el segundo templo, y este es el comienzo de la historia de este segundo templo. El nombre de la persona que edificó el segundo templo tiene una historia muy peculiar, y su nombre es Zorobabel, cuyo nombre significa semilla de Babilonia, o nacido en Babilonia, o engendrado en Babilonia. ¿Quién era Zorobabel? Él no nació en cuna de oro como Salomón. Nació bajo esclavitud y exilio. Sus antepasados fueron desterrados de Jerusalén, su tierra, y fueron hechos cautivos en Babilonia. Él nunca fue ni conoció a Jerusalén. Entre sus antepasados está su abuelo Joaquín, nombre que significa el Señor levanta o Jehová nombra, conocido también como Joacim o Jeconías. Tengan presente este significado, ya que, a pesar de que Joaquín, su abuelo, que por haber hecho durante su reinado lo malo delante de Jehová, Dios pronunció una maldición contra él, diciéndole que tanto a él como a su madre los arrojaría en las manos del rey Nabucodonosor, quitándole así el reinado a él y a sus hijos, que serían sus descendientes, porque ninguno de ellos ocuparía jamás la silla del trono de David. Esta historia la podemos leer en Jeremías 22, del 24 al 30 que leo. El Señor ha dicho a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá: lo juro por mi vida, aunque fueras un anillo de sellar puesto en mi mano derecha, te arrancaría de ahí, para entregarte a tus enemigos mortales, a los que tú tanto temes. Te entregaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a los caldeos. Y te arrojaré a ti y a tu madre a una tierra que no los vio nacer, y allá morirán los dos. Así que ellos no volverán a la tierra a la que tanto desearán volver. ¿Es Jeconías una vasija rota e inútil, un trasto que nadie quiere? ¿Por qué son lanzados él y sus hijos a una tierra desconocida? Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. El Señor dice: anoten a este hombre en los registros como un hombre sin hijos, como un hombre que fracasó en la vida.
porque ninguno de sus descendientes llegará a ocupar el trono de David para reinar de nuevo en Judá. Esta fue una maldición tremendamente. Pero el nombre de Joaquín o Jeconías significa, como les había dicho antes, el Señor levanta o Jehová nombra. A pesar de que la maldición cayó sobre él, su madre y sus hijos, ninguno de sus descendientes, es decir, ninguno de sus hijos jamás se sentó en el trono de David. Jamás. Pero Dios levanta a uno de sus descendientes. No como rey, pero como alguien especial. Veamos entonces esta historia. ¿Cuáles eran los descendientes o hijos de Joaquín o Jeconías? De acuerdo a Primera de Crónicas 22 del 17 al 18, que dice: Los descendientes de Jeconías el desterrado fueron Salatiel, su hijo mayor, y Malquiram, Pedanías, Senazar, Jecamías, Osamá y Nedavías. Así que vemos aquí claramente a qué se refería el Señor con sus descendientes. Era a sus hijos. Ninguno de ellos jamás se sentó, como había dicho anteriormente, en la silla reinado de Judá. El padre de Zorobabel está en esta lista. Su nombre era Pedanías, aunque hay un poco de confusión con su paternidad, ya que en la Escritura se menciona también como a su padre, a el hermano mayor de Pedanías, que es Salatiel, cosa que se cree que es por la aplicación de la ley escrita en Deuteronomio 25 del 5 al 10, llamada la ley del levirato, la cual usted la puede leer. Pero él, a pesar de haber nacido bajo esas circunstancias, en su sangre corría sangre azul, es decir, la sangre del rey David, y era una simiente de la tribu de Judá, o casa de David. Una simiente tirada aparentemente al olvido, pero no olvidada por Yahweh, por aquel cuyas promesas son eternas, donde Jacob, en su lecho de muerte, inspirado por Jehová en Génesis 49:10, dijo: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo significa ¿quién es? Este es un título mesiánico. Es un título adjudicado a Jesús el Mesías. De manera que Zorobabel era una semilla de la casa de David, que brotó en el exilio y en el cautiverio. Zorobabel es enviado a construir el segundo templo. Zorobabel es nombrado gobernador de Judá por el rey Ciro, quien lo envía a Jerusalén a dirigir la construcción del nuevo templo a Yahweh, proclamando que él había recibido la orden de parte de Yahweh a construirle un templo. Porque si lo recordamos, el templo que una vez existió en Jerusalén fue destruido por los que ahora los tenían cautivos, y que ahora ellos estaban bajo la dirección del rey persa, Ciro el Grande. Leamos el texto donde Esdras nos habla acerca de la causa por lo que el templo anterior había sido destruido. Esdras 9 del 6 al 9 leo: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Ahora leamos el decreto de Ciro el Grande, que no solo los envió,
sino que les proveyó de todo lo que necesitarían para realizar este proyecto. Además, les devolvió los tesoros que tenían en la tesorería que Nabucodonosor había robado y le pertenecían al templo. Esdras 1 del 1 al 11. Leamos. En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde mor, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro rey de Persia, por mano de Mitradates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata, y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Como vemos, entre los levitas, sacerdotes y hombres de todas las tribus de Israel, lo primero que construyeron fue el altar y ofrecieron sus primeros sacrificios tal y como lo dice la ley de Moisés. Pero adoraron conforme a las ordenanzas del rey David. Y lo más interesante que encuentro yo aquí es que la primera fiesta que ellos celebraron fue la fiesta de los tabernáculos. A pesar de que aún no habían construido el templo, y los ancianos que habían vivido la experiencia del primer templo, en parte se entristecieron, porque este templo no era como aquel primer templo, lujoso. Pero lloraban y cantaban y celebraban su edificación, porque volvían a tener un lugar donde alabar a su Dios. Esdras 3, del 1 al 13 que leo. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jopé, conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia acerca de esto.
En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadab, sus hijos y sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Y me llama la atención, porque aquí precisamente Jesús, que era el que estaba siendo tipificando en la construcción de este segundo templo, también nació durante la fiesta solemne de los tabernáculos, haciéndolo así Yahweh su morada. Y lo más hermoso era que cuando Jesús nació, ocurrió la primera manifestación de adoración, sin barreras, sin muros, ni diferenciación, ya que los primeros que se rindieron en adoración fue un grupo de pastores, que lo primero que hicieron fue ir y adorar al Rey de Reyes. Fueron al templo vivo del Dios de Israel entre los hombres, y en el segundo templo construido a Jehová. Tampoco hubo ni arca de pacto, ni menorá en la que se manifestaba la presencia y la luz de Dios, tipificándonos que cuando Jesús nació, nació con la presencia y con la luz de Jehová en él y con él. Mas sin embargo, hubo mucha oposición para que ellos continuaran con la edificación del templo. Cansados, asustados y desanimados, abandonaron la construcción y se dedicaron a construir sus vidas. Y es aquí donde el Señor envía palabra de exhortación y de ánimo a Zorobabel y a todo el pueblo que trabajaba con el profeta Ageo. Leamos Ageo 1, del 1 al 15. En el año segundo del rey Darío en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová, por medio del profeta Ageo a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, y recogéis poco, coméis, y no os saciáis, bebéis, y no quedáis satisfechos, os vestís, y no os calentáis, y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos.
Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y a pesar de que acababan de salir del cautiverio, con la aprobación del rey y de Yahweh, partieron a construir templo a Jehová. Aunque eran hombres cansados y con espíritus abatidos, quizás debido al cautiverio en que se encontraban, unos ausentes de Jerusalén todas sus vidas, otros que en su tiempo de juventud conocieron la gloria de Yahweh, pero que habían sido expatriados. Zorobabel, el escogido para dirigir su construcción, nació en cautiverio y con escasas capacidades económicas. El templo que ellos construyeron era muy sencillo, de la misma manera que el templo que Jesús construyó también era muy sencillo, y no tan ostentoso como el que muchos de ellos habían conocido y visto su gloria. Porque además, en el templo no estaban todos los elementos ni utensilios que fueron establecidos en el primer lugar de adoración. Solo algunos que se les había devuelto no tenían el arca de la alianza donde se manifestaba la presencia de Yahweh, porque ella estaba perdida. Pero que al despertarles Yahweh sus espíritus, ahora esa presencia de Dios se encontraba dentro de cada uno de ellos. Yahweh los convirtió en templos humanos, que era el anhelo de Yahweh. Siempre quiso habitar en los corazones de los hombres, que son esos templos de tierra, hechos de piedra, los templos andantes. Tampoco tenían lo que contenía el arca del pacto en su interior, las 2 tablas donde estaban escritas las leyes dadas por Yahweh, pero que ahora ellas estaban escritas en sus corazones. La vasija del maná y la vara de Aarón, ahora ellos pudieron comer y satisfacerse de la palabra de Dios y florecieron como la vara de Aarón. La menorá, el altar de incienso, la mesa de los panes de la proposición, y ahora el Señor les dice que la manifestación de su gloria sería mayor que la que hubo en el primer templo. Ellos no entendieron realmente lo que el Señor quiso decirles. Ellos nunca vieron la manifestación de esa segunda gloria de Yahweh, porque Yahweh se refería a la maravillosa aparición del Mesías, el deseado de todas las naciones. Ageo 2, del 1 al 9, que leo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata,
y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Aquí se refería que la gloria de Dios aparecería, vendría cuando venga el deseado de todas las naciones. Y ese deseado de todas las naciones es nuestro Yeshua. ¡Wow! Esta construcción le llevó 20 años en terminar y sobrevivió durante casi 5 siglos, el cual fue deteriorándose con el pasar del tiempo hasta quedar en un estado de decadencia. Luego, más adelante, viene el rey Herodes y renueva el templo. Y digo la primera fase porque hubo una segunda fase de la que hablaremos cuando llegue el momento. De cualquier manera, a Zorobabel le tomó 20 años construir el templo entre 2 periodos de reinados, comenzando con el reinado de Ciro y terminando con el reinado del rey Darío. Y Yahweh le dice que el deseado de todas las naciones, Jesucristo, el que ha sido tipificado con este segundo templo, Él vino y vendrá y llenará el templo con su gloria. Cuando Cristo apareció por primera vez, apareció el que fue representado y anunciado a gritos, pero en silencio, para que solamente los que estén apercibidos lo reconocieran. Y apareció uno que tenía en su sangre el linaje de la casa de Judá, casa de reyes, casa a la que se le prometió un reinado eterno, uno que de repente aparece en una condición humilde, en esclavitud, tal y como apareció aquel que construyó el segundo templo, Zorobabel. Y ese templo llamado Jesús, nuestra roca, roca mostrada a Moisés cuando pidió ver la gloria de Yahweh. Y Yahweh lo escondió en medio de las heridas de esa roca para que no muera, sino para que viva, mostrándole sus espaldas que cargaban la maldad del hombre. Y así le mostró Yahweh a Moisés la gloria más grande que hay dentro de su presencia, su amor, su misericordia, su salvación, que está escondida en Cristo Jesús. Pero al igual que Zorobabel, tuvo que enfrentarse a muchas oposiciones, pero que las venció con su muerte y resurrección, construyendo este templo al que yo llamo el tercer templo, el templo hecho de piedras por manos de Jesús, en el que una vez que partió a la presencia del Padre, le prometió esa misma presencia del Padre que habitaba en él, la de su Espíritu, la que le mostró a Moisés, y ahora nosotros podemos también estar escondidos en sus heridas para vida. Y Él more en nosotros. Ahora, en esta dispensación o en este tiempo, la iglesia es el templo que contiene dentro de sí la misma presencia del Espíritu Santo, lugar donde se manifiesta hasta que Jesús vuelva de nuevo. De la misma manera que el templo que construyó Zorobabel no tenía muros que dividiera, que separara, Él es nuestro muro alrededor de nosotros. Él no hizo otro muro fuera de Él. Con esto he terminado mi meditación, que la verdad a mí me ha llenado de mucho, mucho gozo. Yo espero que de veras a ustedes también les haya edificado con esta sencilla explicación de cómo yo veo el segundo templo. Pero no se olviden nunca que nadie les lea las Escrituras. Léalas y escudriñalas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se las confirme. Denle por favor al video si les gustó un like. Compartan para que más se puedan esconder dentro de las heridas de esa roca y se conviertan así en el templo que Jesús construyó con precio de sangre.
Continuaremos con la reconstrucción de este segundo templo hecho por Herodes. Bendiciones. Shalom. Shalom.